Tal vez te pueda parecer que estoy utilizando demasiado en los últimos tiempos la palabra reino, o que estoy dando demasiadas enseñanzas relacionadas con el reino o con los reinos. Podría llegar a cambiar, a modificar y hacer otro tipo de trabajos, pero no es mi intención enseñar recursos para el alma. Mi intención, de alguna manera, es fortificar el espíritu, para que puedas andar por el espíritu y caminar conforme a lo que la palabra nos demanda. Entonces, si yo hiciera trabajos relacionados con problemas emocionales, sentimentales, con el temor, el perdón, el rechazo y todas esas cosas que conocemos, muy probablemente tendría más oyentes. Pero fíjate que ya ese tiempo, para mí, pasó. El tiempo me refiero al que podía llegar a pensar en qué lindo sería tener en lugar de 10, 50 oyentes, o en lugar de 100, 1000, o en lugar de 1000, 10.000, o lo que fuere. Creo que tengo bien más que claro que el Señor lo que quiere es la calidad y no la cantidad. De hecho, la Biblia está llena de relatos donde muy pocos creyentes lograron victorias por fe contra ejércitos mucho más numerosos. Caso Gedeón, por ejemplo. Quiero enseñarte hoy algo que tiene que ver con la vida eterna o con el reino. Así se llama, vida eterna o reino. Las obras de la ley es una expresión que encontramos en la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. Gálatas 2:16. Ya hemos hablado de este aspecto, y el entendimiento más común de la condición de la salvación es que la salvación es por medio de la fe junto con las obras. La salvación por medio de la fe es una doctrina de la Biblia y el hombre no puede arguir en contra de esto. Así lo vemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 8, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero el hombre dice que también es por obras. Veamos entonces lo que la Biblia tiene para decir acerca de esto. ¿Sabes que a veces somos demasiado corteses y de alguna manera acomodamos lo que hablamos en función de cómo se han acomodado los oídos de los que escuchan? No obstante, tengo que decirte que la Biblia no es cortés en lo que habla, es muy precisa, es contundente y, llegado el caso, tajante. Repito, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice: porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos versículos nos dicen que la salvación es absolutamente por gracia y por medio de la fe. Las palabras por medio significan atravesar. Es como decir que las luces eléctricas brillan por la electricidad y a través del cable. También es como decir que el agua de las llaves de los grifos viene
por medio de una reserva en el departamento de aguas y a través de la tubería. El hombre es salvo por medio de la gracia, pero el canal por el cual la salvación viene a nosotros es la fe. El canal no es las obras, sino la fe. Es por medio de la fe y no tiene que ver con las obras, porque no es la fe más que las obras. Tampoco es la fe más las obras. Uno tiene que saber que la fe y las obras básicamente se oponen entre sí. Repito, la fe y las obras básicamente se oponen entre ellas. La gracia del Señor se basa en el amor de Dios. Cuando creemos, la gracia y el amor fluyen dentro de nosotros y como resultado somos salvos. Tenemos vida y somos justificados. Nada de lo anterior se nos comunica por medio de las obras. Gracias al Señor que no viene por las obras. ¿Por qué es así? Aquí la respuesta es que nadie debe gloriarse. Lo que Efesios 1 nos dice es que Dios quiere tener toda la gloria. Por eso, Él hace toda la obra. Supongamos que cierto hermano es muy capaz y es muy educado, pero ha sufrido mucho por el Señor. Si otro hermano viene a mí y me dice, hermano, lo alabo y lo glorifico por la obra tan fina que este hermano ha hecho, indudablemente diríamos que este hermano está loco. La gloria solamente puede ser de aquel que hace la obra. No me puede alabar a mí por la obra que hizo otro hermano. No existe tal cosa en el mundo de que alguien haga una obra y que otro sea el que recibe la gloria. Se da bastante en política y en algunas empresas en ciertos niveles, jerárquicos sobre todo, pero no es lo correcto, es casi delictivo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que aquellos que trabajan son los que merecen el salario. Los que trabajan, entonces, son los que obtienen la gloria. Ahora, ¿por qué Dios ha hecho toda la obra de salvarnos? ¿Por qué? Lo hace para poder tener toda la gloria. Dios nos da la gracia para que Él pueda obtener toda la gloria. Él no quiere que nosotros obremos. ¿Para qué? ¿O por qué? Para que no nos gloriemos en nosotros mismos. Enorgullecerse es glorificarse a uno mismo. Si hemos hecho algo que merezca gloria, no le daremos las gracias a Dios ni le agradeceremos. Inmediatamente diremos, sin duda, la salvación me es dada por ti, es tu obra. No obstante, he agregado mi parte a ella. Si yo no hubiera agregado mi parte, no sería como soy hoy día. O sea que el hombre ama, quiero que me entiendas, el hombre ama poner énfasis en sus propios méritos. Le gusta mucho subrayar sus propios puntos sobresalientes. Si Dios hubiera dicho que Él iba a cumplir el 99% de la obra de la salvación y hubiera dejado el 1% para nosotros, este 1% callaría a los cielos. Te lo puedo garantizar. Los ángeles ya no alabarían y las piedras no clamarían más. En lugar de que las piedras llegaran a ser los hijos de Abraham llegarían a ser las piedras, porque del 100% algunos se asirían, se agarrarían, se aferrarían a ese 1%.
Ellos hablarían de la maravilla de su propia obra y dirían, pasé por eso de esta manera o de esta otra manera. ¿Cómo pasó usted por ella? ¿Con qué contribuyó usted? Todos se gloriarían de su propia obra y Dios no tendría la posibilidad de obtener la gloria. Gracias y alabado sea el Señor. Debido a que Él quiere toda la gloria, no permite que ni una sola cosa sea hecha por nosotros. Cuando alcancemos los cielos, tendremos que decir que aún somos personas sin esperanza. Somos capaces de llegar allí por causa de la gracia gratuita. De otro modo, no. Y esta palabra gratuita detendrá todas las súplicas en los cielos y los llenará con acciones de gracias y alabanzas. Habrá acciones de gracias y alabanzas, ya que todo ha sido hecho por Dios. Tenemos que ver que esta es la verdad de la Biblia. La obra del hombre y la gracia de Dios no pueden mezclarse. Una vez que el hombre obra, entra en conflicto con la gloria. Por lo tanto, ya sea que esté en la calle, en mi casa, en alguna reunión, puedo decir desde mi corazón, Dios, te agradezco y te alabo porque no tengo que hacer nada para mi salvación. Ella, mi salvación, viene 100% de vos. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer sino alabarte? Dios se deleita en la alabanza. La Biblia dice que cierta clase de oraciones son detestables, pero nunca dice así de alguna clase de alabanza. Algunas oraciones son rechazadas por Dios, pero Dios nunca rechaza ninguna alabanza. Dios quiere tener toda la gloria porque Él ha hecho toda la obra. Ahora, ¿significa esto que podemos ser descuidados y que ya no necesitamos hacer el bien? Efesios 2, verso 10, explica, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los versículos 8 y 9 nos muestran lo que Dios ha hecho para nosotros objetivamente. Inmediatamente el versículo 10 nos muestra los puntos subjetivos. Dios no nos ha salvado en una manera tonta. Nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza y un nuevo espíritu dentro de nosotros. El Señor está viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo y nos ha preparado para toda buena obra. Por favor, recuerda que Dios no ha incluido estas buenas obras en los dos versículos anteriores. No importa cuántas buenas obras hagas después de que has sido salvo, la salvación sigue siendo por gracia. No importa tampoco qué tan rápido avances espiritualmente. La salvación es todavía por medio de la gracia gratuita del Señor. Aún si tenés una obra como la de Pablo, o un resultado como el de Pedro, o un amor como el de Juan, o un sufrimiento como el de Santiago, aún si tuvieras todas estas cuatro cosas, todavía sos salvo por medio de la gracia gratuita. En el futuro, aunque tu obra demuestre que vos sos salvo, nunca es esta la condición para la salvación. O sea que mi fe no significa mucho. Lo único que tiene significado es recibir la obra de Dios. Es decir, el hombre no es salvo
por medio de las obras. Nadie puede argumentar en contra de esto. Sin embargo, el hombre es muy miserable, debido a que su corazón está entenebrecido y lleno de pecado, y debido a que su carne es tan perversa y llena de la ley, aunque reconoce la fe, supone que debe agregar también las obras. El hombre no ve que las obras vienen después de que uno es salvo por medio de la fe. La salvación no tiene nada que ver con las obras. No digo que no necesitamos las obras. Ponemos atención a las obras, pero esto no es la condición para la salvación. La salvación es completamente un problema diferente. No debemos olvidar que la Biblia dice que si solo ponemos poca atención a las obras, la gracia de Dios es anulada. Si ponemos poca atención a las obras, la gracia de Dios es anulada. Gálatas capítulo 2, verso 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ya que es por gracia, entonces debe ser solamente por fe y no por obras. En Romanos capítulo 4, versos 4 y 5, se dice: ahora bien, el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo creo que ahora estamos claros. Si un hombre puede ser salvo por medio de las obras, entonces la salvación llegaría a ser una recompensa. Ya no es sólo por gracia, sino que llega a ser algo que alguien se merece. Y si es algo que uno se merece, entonces ya no es gratis, ya no es gratuita. En la Biblia, la palabra gratuitamente, que encontramos en Romanos capítulo 3, verso 24, significa en el lenguaje original sin motivo. Sin motivo. O sea, en otras palabras, no hay razón para ello. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: sin causa me aborrecieron. Juan 15, 25. Sin causa me aborrecieron. En el lenguaje original puede significar gratuitamente me odiaron. ¿Entendés? Gratuitamente me odiaron. El Señor nunca gastó nada para comprar ese odio, pero de todas maneras ellos lo odiaron. Y no existía razón alguna. Fue gratuito. La gracia de Dios durante esos 3 años y medio fue lograda gratuitamente para nosotros. Somos como el hijo joven mencionado en el capítulo 15 de Lucas. Un día vinimos a Dios y dijimos: Dios, dame la porción de la herencia que me corresponde. Y Dios nos dio lo que nos corresponde. Y después de que tomamos nuestra herencia, la malgastamos con compañeros malignos. Hoy día regresamos a la casa del Padre. Y la túnica que usamos, nuestros anillos, zapatos y el becerro gordo que comemos, no es lo que merecemos. Lo que con derecho era nuestro,
ya lo gastamos. No merecemos ni el anillo, no merecemos ni la túnica, no merecemos comer el becerro gordo y no merecemos tampoco usar zapatos. Entonces pregunto, ¿qué es la gracia? Cuando aquellos que no merecían ser salvos son salvos, esto se convierte en gracia. La gracia es lo que han obtenido aquellos que no debían obtener nada. Lo que el hijo joven se llevó la primera vez no fue gracia. A eso él ya lo había gastado. Todo lo que recibió la segunda vez, eso sí, fue gracia. Eso sí, su propia porción fue agotada, y cuando él disfrutó otra comida en su casa, eso no fue lo que él se merecía, o lo que él merecía tener, sino que fue por la gracia del Padre. Por lo tanto, si uno obra, el asunto del salario entra y ya no es más gracia. Si yo hago un trabajo y cobro por ello, el otro no me hace ningún favor, me paga por lo que yo trabajé, punto. La gracia está en conflicto con lo que uno merece. Entonces pregunto, ¿cómo trabaja la fe? Cuando ella, la fe, no es obra o labor, sino solamente la fe en el Dios que justifica al pecador, entonces esa fe es reconocida como justicia. Esta, de alguna manera, es la relación que existe entre la fe y la gracia. Si es obra, entonces no es gracia. Ahora, si es gracia, entonces solamente hay fe. Creer, escucha esto, creer es aceptar lo que Dios ha hecho. No se trata de cuánto he hecho yo. Debemos enfatizar que delante de Dios no somos justificados por lo que hayamos hecho. Somos justificados por medio de la fe. Hoy día tenemos la justificación por medio de la fe. Por lo tanto, el asunto de la obra ha sido terminado para siempre. Y te voy a dar un ejemplo. Te doy un ejemplo. La gente, a la hora de comer, tiene sus gustos muy personales. Algunos son simples y masivos. Otros tienen gustos muy exclusivos y algunos casi excéntricos. Sin embargo, a la hora de satisfacerlos, los empresarios gastronómicos, que son los que se ocupan de las empresas que dan de comer, agotan todas sus estrategias para satisfacer sus clientes. Una de ellas, por ejemplo, es que cuando no poseen un elemento básico que es requerido por un cliente, procuran conseguir otros similares y mezclarlos con una pequeña porción del bueno, con la finalidad de engañar, si pueden, al paladar del consumidor. A veces no lo logran, pero en algunas ocasiones sí lo consiguen. Bueno, hoy el hombre está haciendo la misma cosa con la obra de Dios y con su gracia. Trata de mezclar algo más en ello. Y una vez que mezclamos algo de esta manera, la gracia deja de ser gracia. Por esa razón, Dios dice que si es por gracia, entonces ya no es más por obras. Romanos capítulo 11, verso 6, dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Si es por obras,
entonces, ya no es más por gracia. Las obras nunca pueden mezclarse con la gracia. Por lo tanto, no debemos decir meramente que la salvación es por fe. Tenemos que decir que la salvación es únicamente por fe. Particularmente, no soy el único, amo el texto de Romanos capítulo 3, verso 27, donde dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esta palabra se basa en los versículos 25 y 26. Allí habla de cómo el Señor ha llegado a ser el propiciatorio y cómo Dios ha justificado a aquellos que creen en Él. No es injusto que Dios haga esto. Por lo tanto, en el versículo 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea que no hay manera de que nos jactemos. No hay más posibilidad de jactancia. La siguiente oración es muy importante. Dice: ¿por cuál ley? Esto significa que no tenemos nada de qué jactarnos. ¿De qué manera somos excluidos de la jactancia? ¿Por medio de cuál principio somos excluidos de jactarnos? Jactancia, vos sabés lo que es. Es pensar mejor o hablar mejor de nosotros mismos que lo que directamente corresponde. O hacernos acreedores a algo de lo cual no tenemos responsabilidad ni mérito. Eso es jactancia. Jactancia. El versículo 27 continúa: por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Pablo preguntó cómo un hombre podía ser excluido de la jactancia y cómo la jactancia podía ser removida. Él respondió que es por medio del principio de la fe. Si uno está en el principio de la fe, entonces no está en el principio de las obras. Si es por medio del principio de las obras, entonces la jactancia no puede ser excluida. Pero gracias al Señor, hoy tenemos el principio de la fe. Por lo tanto, no podemos jactarnos, solamente podemos alabar y reconocer. Filipenses capítulo 2, verso 12, Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Muchos nos han dicho que Pablo dijo explícitamente en Filipenses que tenemos que trabajar nuestra propia salvación. Ahora, si vamos a trabajar nuestra propia salvación, ¿no significa eso que tenemos que hacer algo? Es verdad que el Señor ha hecho la obra, pero el hombre también tiene que hacer algo. Eso es como decir que Él suministra el material, nosotros hacemos la obra y con los dos trabajamos nuestra salvación. Una persona dice esto porque no entiende la palabra de la Biblia. Si vamos a trabajar nuestra salvación, entonces pregunto, ¿qué ha hecho Jesús en la cruz? ¿Qué ha logrado Él en la cruz? Si algo ya ha sido logrado, ya no puede ser cumplido de nuevo. Si vos sos un hijo de Dios, no podés llegar a ser un hijo de Dios de nuevo.
sobre la cruz, Jesús claramente dijo, consumado es. ¿Te acordás? La cruz de Jesús ha llevado a cabo la obra de la salvación. Y ella, la cruz, ha logrado la obra de la redención. Ya que la obra de la salvación y la redención han sido logradas, no hay más posibilidad de que trabajemos la salvación. Si aún queremos obrar nuestra salvación, debemos primero derribar la obra de Jesús en la cruz. Debemos declarar que la obra de Jesús no ha sido cumplida, que la obra del Señor no ha sido terminada y que por eso tenemos que obrar. Muchas veces no sabemos lo que significa avergonzar a otros, pero una vez que lo experimentás, vas a saber lo que es eso. Por ejemplo, hay una hermana, y alguien le pide que lave algunos pañuelos. Después que los lava, los cuelga para que se sequen. Pero otra persona viene y quita los pañuelos. Cuando ella pregunta por qué se hizo eso, se le dice que se quitaron para ser lavados. Esta es una vergüenza abierta para la hermana que los lavó, porque significa que otra persona no cree que los pañuelos hayan sido lavados. O en el mejor de los casos no cree que hayan sido bien lavados o completamente lavados. Y eso quiere decir al mismo tiempo que piensan que la hermana ha mentido. Bueno, de la misma manera, si nosotros trabajamos nuestra salvación, no es una gloria para Cristo, sino una vergüenza para Él. La Biblia claramente dice que Cristo ha llevado a cabo toda la obra, no una parte, no un poquito, toda la obra. Entonces pregunto, ¿por qué Filipenses capítulo 2 y verso 12, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, verso 12, dice que tenemos que trabajar en nuestra salvación? La palabra trabajar en el lenguaje original lleva el significado de llevar a cabo. O sea, debemos llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Fíjate que toma una característica totalmente distinta y diferente a lo que habíamos entendido. Ahora, ¿se detuvo aquí la palabra de Pablo? Si se hubiera detenido aquí, no hubiéramos sabido lo que quiso decir. El versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya que Dios ha operado dentro tuyo, ahora vos lo llevas a cabo. Si Dios no ha operado en ella, la salvación, no tenemos manera de llevarla a cabo. Ya que Dios ha operado en ella, entonces podemos llevarla a cabo. Dios ya nos ha salvado por dentro y nos ha dado vida. Ahora no hay otra manera sino permitirle que se exprese. Dios no quiere que nosotros obremos. Él quiere que nosotros lo llevemos a cabo. Por lo tanto, no es asunto de salvación o de perdición, de vida eterna o de muerte eterna. Esto es un asunto de si alguien recibe o no la recompensa después de su salvación. Dios ya ha operado en vos y causa el querer y el hacer por su buena voluntad, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenés que llevarlo a cabo. Esta es la condición apropiada de un cristiano. En otras palabras,
Esto es nuestra obra después de la salvación. Si un hombre no ha sido salvo todavía, no puede llevar a cabo su salvación. Si un hombre no tiene vida, no puede vivir una vida. ¿Se entiende lo que digo? Si el hombre no tiene vida, no puede vivir una vida. ¿Cómo va a vivir una vida que no tiene? Ahora, solamente después de que un hombre ha sido salvo, él puede llevar a cabo su salvación. Por lo tanto, vemos que no existe tal cosa como ser salvo por medio de las buenas obras. Hay un asunto el cual debemos entender con mucha claridad. Debemos entender claramente. Tener vida eterna, tener vida eterna es diferente que entrar en el reino de los cielos. Todo aquel que no pueda ver la diferencia entre la vida eterna y el reino de los cielos, nunca podrá estar claro con respecto al camino de la salvación y a la manera de presentarla. Y yo te puedo garantizar que esto es masivo, No es un problema de uno o dos cristianos. El Señor dijo que desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es tomado con violencia. Eso dice en Mateo capítulo 11, verso 12. Dice que los violentos lo toman. La ley y las profecías de los profetas terminaron con Juan. Eso dice en Juan 11, versos 12 y 13. Basados en esta palabra, algunos han dicho que tenemos que ser violentos. Es decir, que debemos esforzarnos antes de que podamos ser salvos. Y que si no nos esforzamos, no seremos salvos. Una persona dice esto porque no puede ver, no conoce, no sabe la diferencia entre el reino de los cielos y la vida eterna. Y hay una diferencia entre la vida eterna y el reino de los cielos. Sí que la hay. Vamos a ver. La primera diferencia entre la vida eterna y el reino tiene que ver con tiempo. Con tiempo. La vida eterna es por la eternidad, pero el reino no es por la eternidad. Cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, el reino se acabará. Eso dice. El reino de los cielos denota el gobierno de Dios. El período del gobierno de Dios es el período del reino de los cielos. Ahora, ¿qué son entonces los cielos? Para no confundir ni mezclar las cosas. El libro de Daniel habla acerca del gobierno de los cielos. En el capítulo 7 y verso 27 del libro de Daniel habla acerca del gobierno de los cielos. Por lo tanto, el reino de los cielos es la esfera en la cual los cielos gobiernan. Cuando Jesús venga a gobernar la tierra, ese será el tiempo cuando los cielos gobiernan. Hoy día, el que gobierna la tierra es el diablo. No cabe ninguna duda, de eso lo estamos viendo a nuestro alrededor a cada momento. Satanás. Hoy día, la política y las autoridades mundanas son de Satanás. No estoy descubriendo nada diciéndote esto, El Señor no gobernará hasta que esté cumplido, hasta el tiempo. El Señor no gobernará hasta el tiempo del reino de los cielos. Sin embargo, el período durante el cual la autoridad de los cielos será llevada a cabo será muy corto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino a su Dios y Padre,
cuando haya destruido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea que el reino será entregado a Dios el Padre. Por lo tanto, existe un límite de tiempo para el reino, pero la vida eterna no. La vida eterna es para siempre. Todo el que lee 1 Corintios 15 sabe que el comienzo de los cielos nuevos, y la tierra nueva, es decir, a la conclusión de lo que se llama el milenio, que tantas tesis, ponencias, confusiones, interpretaciones, enseñanzas y contraenseñanzas ha producido, el reino será entregado. Por lo tanto, existe una diferencia en tiempo entre la vida eterna y el reino de los cielos. No estoy estableciendo doctrina, estoy marcando lo que dice en la Biblia y se lee y se puede leer. La verdad absoluta, total, con toda claridad, es muy probable que la conozcamos aquel día. Hoy son partes de verdades que los hombres esgrimimos y cometemos errores al esgrimirlas con absolutismo, como si fuera eso y punto y nada más. Eso y punto es la palabra, pero no siempre la interpretación que el hombre le da a la palabra. La segunda diferencia está en la manera en que el hombre entra en el reino de los cielos y la manera en que obtiene la vida eterna. Recibir la vida eterna es el tema de todo el Evangelio de Juan. La manera de tener vida eterna es creer. Una vez que creemos, la obtenemos. Nunca vemos otra manera. Sin embargo, entrar en el reino de los cielos no es tan simple. Todo el Evangelio de Mateo menciona el reino de los cielos 32 veces. Ni una sola vez de esas 32 veces dice que el reino de los cielos se recibe por fe. La pregunta entonces es, ¿cómo obtiene un hombre el reino de los cielos? Mateo capítulo 7, verso 21 lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Voy a acordarte que solamente se puede llamar a Jesús Señor con la guía del Espíritu Santo. Es decir, que los que le están diciendo Señor, Señor, es gente que tiene el Espíritu Santo. No son incrédulos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podemos ver que la entrada al reino de los cielos es un asunto de obrar, fíjate vos, más que de fe. Mateo capítulo 5, verso 3, además, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no dice vida eterna, dice reino de los cielos. O sea, para tener el reino de los cielos, necesitamos, en todo caso, según dice acá, ser pobres en espíritu. No hablo del Espíritu Santo, no es con mayúscula, espíritu humano, pobres de espíritu humano. El Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No tenemos que ser perseguidos para recibir la vida eterna. Sin embargo, el reino es para aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Lo dice aquí, me limito a leer la Biblia. No es mi responsabilidad ni mi culpa si te enseñaron otra cosa, que si es distinta a esta, no es la que dice aquí. Y así de simple, ¿eh? Ahora bien, el tema es que si somos perseguidos por causa de la justicia, accedemos al reino. Incluso si un hombre tiene vida eterna.
Si él no ha sido perseguido por causa de la justicia y si no es pobre en espíritu, él puede incluso no tener parte en el reino. Eso te está diciendo que son dos cosas distintas, no opuestas, sí distintas. Existe una tercera diferencia, y esa diferencia yace en la actitud que los cristianos tienen que tener con respecto a la vida eterna y al reino de los cielos. Con respecto a la vida eterna, Dios nunca nos ha dicho que lo busquemos. Más bien, cada vez que es mencionada, Él nos muestra que ya la tenemos. O sea, Dios no nos dice que busquemos la vida eterna, Él nos dice que ya la tenemos. Sin embargo, con respecto al reino, la palabra de la Biblia dice que necesitamos buscarlo y perseguirlo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, no lo inventé yo. Hoy día, con respecto al reino, estamos en la etapa de búsqueda. No lo hemos obtenido plenamente todavía, Todavía tenemos que hacer un esfuerzo para buscar y alcanzar el reino. La cuarta diferencia yace en la manera en que Dios trata el reino y la vida eterna. Dios trata la vida eterna como un don dado a nosotros, así dice en Romanos 6:23. Un don dado a nosotros. Nunca vemos que una persona va al Señor para buscar vida eterna. Nunca ha acontecido esto, porque la vida eterna es gracia gratuita. Es dada por medio del Señor Jesús a aquellos que creen en Él. No hay diferencia entre uno que busca y uno que no busca, pero el reino no es lo mismo. Recuerden a la madre de los dos hijos de Zebedeo. ¿Te acordás? Que vino a Jesús y quería que el Señor sentara a sus dos hijos a ambos lados de él en el reino. Eso lo podés leer en el capítulo 20 y verso 21 de Mateo. Mateo 20, 21. Pero Jesús dijo: pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Verso 23. O sea, la gracia se obtiene cuando clamamos a Él, pero el reino depende de si podemos ser bautizados en su bautismo, no estoy hablando de agua, y de si podemos beber la copa que Él bebió, no estoy hablando de vino. Los dos discípulos dijeron que sí podían. Pero el Señor les dijo que aunque ellos prometieran hacerlo, y lo pudieran hacer, el asunto de todas maneras no dependía de su decisión. El Padre es el que lo da. Eso les dijo. Además, el criminal que fue crucificado juntamente con el Señor, le dijo, ¿te acordás? Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lucas 23:42. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Pregunto, ¿escuchó el Señor esa oración? En verdad la oyó, pero no concedió su petición, El criminal le pidió al Señor que lo recordara cuando el Señor recibiera el reino. El Señor no le respondió que estaría con él en el reino. Más bien le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 43. El Señor no respondió la pregunta con respecto al reino, pero le dio una respuesta con respecto al paraíso. Mientras clamemos a Él, podemos ir al paraíso, pero no es tan simple entrar al reino.
Por lo tanto, en esto existe una gran diferencia. La diferencia está en la que Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Vos creés que el nuevo nacimiento es pasar al frente en un templo y levantar una mano y decir te acepto como Señor y Salvador, repitiendo lo que... ¿Eso crees? Me parecería demasiado superficial, demasiado livianito. Ahora, yo pregunto que mientras clamemos, podemos ir al paraíso, ¿debemos clamar para entrar al reino? No, hay una gran diferencia. La actitud de Dios hacia la vida eterna y el reino de los cielos es diferente. Una es el don de Dios y la otra es la recompensa de Dios. A muchos no les gusta hablar de recompensas porque crimen una falsa modestia, o un falso desinterés, o una falsa humildad. No, yo me alcanza con servirte y glorificar. La Biblia dice que vamos a tener recompensa, sí y amén como todo lo demás. Si no creo eso, estoy queriendo ser más bueno que el Dios bueno. Hay gente así también, ¿eh? Con respecto a la diferencia entre el reino de los cielos y la vida eterna, hay otros pasajes en la Biblia que también son muy interesantes. Ahora llegamos a la quinta diferencia. Apocalipsis 20 nos muestra que los mártires reciben el reino, aunque no dice que ellos sean los únicos que reciben el reino. Sin embargo, la Biblia nunca nos muestra que el hombre tenga que ser martirizado para recibir la vida eterna. Si ese fuera el caso, el cristianismo llegaría a ser una religión de muertos, porque el hombre tendría que morirse para ser salvo necesariamente. Pero no vemos eso, no vemos tal cosa. Sin embargo, el reino es diferente. El reino requiere esfuerzo. Incluso, en algunos casos, requiere el martirio para obtener el reino. Por ejemplo, la pobreza, y no material de espíritu, es una condición necesaria para el reino de los cielos. ¿Qué es pobreza de espíritu? Falta de jactancia, de envanecimiento, de orgullo, de amor propio y todas esas soberbias, de todas esas cosas que a veces vemos en los demás y que también podemos tener nosotros. Es muy fácil caer en eso, ¿eh? Es muy fácil. A fin de obtener el reino de los cielos, uno tiene que perder todo lo que considere riquezas. La Biblia nos muestra claramente que ninguna persona sobre la tierra, que es rica de acuerdo a sus propios caminos, puede entrar en el reino de los cielos. No podemos decir que ningún hombre rico, según su propia opinión, puede ser salvo. ¿Te das cuenta por qué hay tanta cosa opuesta entre lo que se ve y lo que es? Hay conceptos muy mundanos y griegos enquistados en la iglesia y dados como palabra bíblica y fina. No podemos decir que no puede entrar en la vida eterna el que no pierda sus riquezas, ¿eh? No. Así como es de difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, de la misma manera es difícil que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Habla quizá en parte de la riqueza material, pero no es en exclusividad eso. Mateo capítulo 19, verso 24. Pero, ¿han oído que así como es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja, en la misma manera es imposible que un hombre rico sea salvo y tenga vida eterna? No. Gracias al Señor que no. El pobre puede ser salvo. El rico también puede ser salvo. El pobre puede heredar la vida eterna. El rico puede heredar la vida eterna. Pero entrar al reino de los cielos es un problema para el que se cree rico. Válido para el intelectual y el analfabeto también, ¿eh? Si acumulamos riquezas de cualquier índole sobre la tierra, no seremos capaces de entrar al reino de los cielos.
Por supuesto, eso no significa que alguien tenga que despojarse hoy de todo su dinero. No estoy hablando de eso. Habrá falta que te diga, todo lo que tenés envíamelo. No, yo no estoy en la teología de la prosperidad, al menos esta clase de teología de la prosperidad. No me gusta engañar a mis hermanos. Me engañaría a mí mismo. Estaré engañando al Señor, diciéndole que lo estoy sirviendo y en realidad me estoy sirviendo. Hay mucho así, ¿eh? No es el caso. No es el caso. Solamente somos mayordomos. No somos los amos de la casa. La Biblia nunca reconoce a un cristiano como el amo de su dinero, por ejemplo. Todos somos solamente mayordomos del dinero que es de y para el Señor. O sea que todos somos solamente mayordomos del Señor. Existe tal condición para entrar al reino. Pero existe otra cosa que te diría muy peculiar. Porque uno nunca ve los asuntos del matrimonio y de la familia en la escena que envuelve el asunto de la vida eterna. Pero el Evangelio de Mateo dice que algunos no se casarán por causa del reino de los cielos. Algunos, dice, aún se hacen a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Esto está escrito en Mateo capítulo 19, verso 12. A fin de entrar en el reino de los cielos y a fin de obtener un lugar en el reino, ellos deciden permanecer vírgenes. Nunca vemos que a una persona casada se le niegue la vida eterna. Si este fuera el caso, Pedro hubiese sido el primero en tener ese problema, ya que él tenía suegra. Y hasta donde yo sé, todo el que tiene suegra tiene esposa. Mateo capítulo 8, verso 14 está esto. Vemos que el asunto de la vida eterna no está relacionado en absoluto con la familia, ni tampoco con el matrimonio. Pero el asunto del reino está muy relacionado con la familia y el matrimonio. Por eso la Biblia dice que aquellos que tienen esposas deben ser como aquellos que no la tienen. Aquellos que usan al mundo deben ser como aquellos que no lo usan. Y aquellos que compran deben ser como aquellos que no poseen. 1 Corintios 7 está esto, versos 29 al 31. Esto tiene que ver mucho que ver con nuestra posición en el reino de los cielos. Finalmente, tenemos que mencionar otra diferencia. En el reino existen diferentes niveles de rango. Incluso, si un hombre es capaz de entrar en el reino, hay una diferencia en la posición que va a tener allí. Algunos recibirán 10 ciudades y otros recibirán 5. Esto es lo que dice en Lucas capítulo 19, versos 17 al 19. Algunos solamente recibirán recompensa, pero otros recibirán una gran recompensa. Algunos obtendrán una rica entrada al reino, tal como leemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 11. Algunos entrarán al reino sin una rica entrada. Por lo tanto, en el reino existe una diferencia en el rango. Pero con respecto a la vida eterna, nunca hay existencia del asunto del rango. La vida eterna es la misma para todos. Uno no recibirá 10 años más de vida eterna que otro. No hay diferencias en la vida eterna. Pero sí existe una diferencia en el reino. Si alguien considera un poco, va a comprender que en la Biblia el reino y la vida eterna son dos cosas absolutamente diferentes. Yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo esto. Quizá nunca lo había encarado tan en profundidad y puntillosamente como hoy. Pero bueno, tiempo para tiempo. Si alguien lo considera un poco,
comprenderá que en la Biblia el reino y la vida eterna son cosas diferentes. La condición para la salvación es la fe en el Señor. ¿No es así? Aparte de la fe, no hay otra condición, porque todas las condiciones ya han sido cumplidas por el Hijo de Dios. La muerte del Hijo ha cumplido todos los requisitos de Dios. Pero entrar al reino de los cielos es otro asunto, porque requieres aquí sí obras. Hoy día un hombre es salvo por medio de la justicia de Dios. Pero no podemos entrar al reino de los cielos a menos que nuestra justicia exceda a la de los escribas y a la de los fariseos. Lo dice así en Mateo capítulo 5, verso 20. La justicia en el vivir y la conducta de uno debe sobrepasar la de los escribas y la de los fariseos, antes de poder entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, vemos que el asunto de la vida eterna está completamente basado en Jesús. Pero el asunto del reino se basa en las obras del hombre. No estoy diciendo que el reino es mejor que la vida eterna. Dios tiene un lugar para los dos. Estoy diciendo que una cosa es consecuencia inmediata de la otra. Y esto refuerza no la teoría, refuerza la convicción de que no sos salvo por, no has sido salva por. Sos salvo para y has sido salva para. Hemos sido salvos para entrar al reino. Algunos lo harán, otros no. No es cuestión de premios y castigos, es cuestión de condiciones. No lo inventé yo, está escrito desde siempre. Reitero una vez más, no es mi culpa si no se ha enseñado así. Incluso yo mismo, en mi etapa eclesiástica, como maestro de escuela bíblica, no lo enseñé así. No lo enseñé directamente, porque no se lo hacía. ¿Vida eterna o reino? Te lo dejo pensar, te lo dejo repasar, te lo dejo examinar con tu Biblia en la mano. No me preguntes mucho más allá de esto, porque hasta aquí llego. Yo tampoco sé todo, sé esto. Puedo compartir esto. Lo que quede en la nebulosa, seguramente quedan cosas en la nebulosa. El Espíritu Santo deberá aclararlo. Y no necesariamente a mí primero. ¿Por qué? Te lo puede aclarar a vos. Pedilo, confíalo, créelo. Para cualquier otra cosa, si me podés escribir, en el asunto pones vida eterna o reino, el mail, y me lo mandás a tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Pero examinalo, reflexionalo, y a corto, mediano y no muy largo plazo, ponelo por obra, por favor, porque te va mucho más que un entretenimiento semanal de escuchar un mensaje. Esto, está tu vida, no tu vida eterna, que ya está, tu vida de reino, que sí es posible, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.